Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de vuelta. Agradeceros como siempre las visitas, agradeceros a todas aquellas personas que estáis suscritas y por lo tanto, pues bueno, continuar con esta experiencia, con este canal que bueno, ya os digo, está creciendo bastante rápido. Os agradezco muchísimo el feedback, las personas que os pasáis también por el blog de Rankia. Y como os digo siempre, este contenido está hecho para vosotros y espero que lo disfrutéis muchísimo. Arrancamos un nuevo vídeo, como os decía, dentro de Financial Reporting Analysis. Recordamos, en las sesiones anteriores hemos estado ya trabajando toda la introducción de una forma liviana, una forma muy breve. El otro día arrancamos también con el apartado de todas las mecánicas y de cómo se generaba una relación, una interrelación entre todos los estados financieros, cómo ese principio de doble entrada dentro de la contabilidad nos iba a generar una relación entre muchas de las partidas, en las cuales recordad siempre que los activos tienen que igualarse a los pasivos y al patrimonio neto, y por lo tanto, en el caso de un incremento en uno de los lados, se debe de generar por una de las dos vías o por ambas, en el caso de que ocurriese, un incremento también en la segunda parte de la ecuación, ¿vale? Dicho esto, creo que no era muy complicado, creo que era bastante sencillito. Hoy vamos a darle un giro más de tuerca, nos vamos a meter ya dentro de los ajustes, porque recordad, el segundo principio con el que nosotros hemos estado trabajando es el del accrual accounting, que ahora vamos a ver. ¿Vale? Recordemos, el accrual accounting, vamos a ponerlo aquí, lo que nos establecía o lo que nos indicaba era que no siempre coincidía el momento en el que se generaba un ingreso o por ejemplo un gasto, revenue o expense, y el momento de cash in o cash out, ¿vale? Es decir, que se podía dar uno antes del otro o viceversa. Por lo tanto, ya tenemos esos dos apartados. El primero obviamente es el del criterio de la doble entrada, donde esta igualdad siempre tiene que estar presente. Nos acordamos de la parte del debe y del haber, que estuvimos viendo en el vídeo anterior, y si no, pues te recomiendo que te pases porque es muy interesante. Y luego el segundo, que es el que vamos a ver hoy, el accrual accounting. ¿Por qué? Porque el criterio principal o la solución que se le da dentro de la contabilidad es que, muy bien, yo lo establezco de esta manera, pero luego lo que voy a tener que hacer en muchos de los casos son determinados ajustes contables. Estos ajustes contables se estructuran de dos maneras, los primeros desde la parte de los ingresos y el segundo desde la parte de los gastos. Tenemos los earned revenues, los accrued revenues, prepaid expenses y accrued expenses. Los vamos a explicar todos, simplemente que tengamos en cuenta la definición, apuntábamos antes, accrual accounting principle, los ingresos o gastos se registran cuando se produce la transacción independientemente de cuando se realiza el cobro. Por lo tanto, pues bueno, no siempre coincide el momento de pago con el momento en el que se empieza a generar un gasto. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo, que os lo dejo así para que le podáis hacer un pantallazo. Os recomiendo que os guardéis esta diapositiva. Recordad también que a través de Rankia podéis acceder a ellas en un drive que os las voy subiendo todas. Y creo que esto es súper interesante, ¿vale? El primer caso, tenemos el concepto de los earned revenues y de los prepaid expenses. Los tenemos aquí, ¿vale? Aquí fijaros, podemos poner el ejemplo de una aerolínea en la que yo tengo a la empresa, la tengo aquí, y tengo al pasajero, que lo tengo aquí, o digamos una empresa que contrata un vuelo. ¿Qué le ocurre a una aerolínea? Pues en primer lugar te vende los billetes, ha recibido el cash, y en el futuro, es decir, a un mes vista, 2 meses vista, 3 años vista, ¿qué ocurre? Que tú finalmente realizas ese vuelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un revenue, tengo un ingreso que no se ha realizado aún. Es decir, este dinero, en el caso de que se cancele un vuelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que devolver. En el segundo caso, pensemos que yo soy un autónomo o que soy una empresa que realiza todo lo contrario. Es decir, yo aquí me he gastado un dinero pagando el vuelo, no obstante, no voy a poder generar o no voy a poder justificar, entre comillas, entendedme, no a nivel de Hacienda, etcétera, pero no tengo un gasto real hasta que no se genere esa misma transacción o vuelo que apuntábamos, ¿vale? Este sería el mismo caso y como veréis, dentro de la misma transacción, pues puedo tener dos puntos de vista o dos empresas o dos, ¿cómo decirlo? O dos partes
en las cuales en una tengo un earned revenue y en la otra un prepaid expense, porque he prepagado algo que aún no he disfrutado, que aún no he tenido el bien ni el servicio, ¿vale? En el caso de los accrued revenues, ¿vale? Y los accrued expenses, que lo tenéis aquí, también se genera lo mismo, ¿vale? Vamos a poner el caso de, por ejemplo, un alquiler. Un alquiler. Me sirve. ¿Qué ocurre con el alquiler? Voy a poner que yo soy aquí la persona que alquila el piso y yo aquí soy pues la empresa particular o quien sea que decide alquilar esta casa de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Yo al principio alquilo mi casa y estoy generando unos, por decirlo de alguna manera, unos ingresos. Se está planteando o se está devengando unos ingresos. No obstante, yo he quedado con el inquilino que me va a pagar el día 30 de cada mes. Por lo tanto, hasta que no llega el día 30 de cada mes, yo no voy a poder generar o yo no voy a recibir este importe. Por lo tanto, yo tengo devengado unos ingresos que sí que voy a cobrar, pero hasta el día 30 de mes yo no los voy a recibir. De la misma forma, si yo soy el inquilino, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo estoy incurriendo en un gasto el día 1, el día 2, el día 3, es decir, todos estos días estoy incurriendo en un determinado gasto, pero que no voy a pagar hasta el día 30 porque yo he quedado así con el propietario, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más de cerca, vamos a ver los ejemplos de una manera algo más sencillita, pero creo que así se entiende bastante bien. ¿Cuál es la dificultad aquí? Pues los nombres, que son tremendamente liosos pero bueno, si entendemos más o menos cómo lo estamos planteando y entendemos muy bien pues qué es lo que estamos tratando de explicar, yo creo que todo lo que viene adelante pues lo vamos a entender también. En primer lugar, pues los unearned revenues, que hemos estado hablando de ellos, recordad, este era el caso de la aerolínea, que lo que genera es pues que recibe una determinada caja y se le genera en la parte del pasivo, pues obviamente una cuenta relacionada con unearned revenue, es decir, es todo ese beneficio, todo ese ingreso que ahora mismo o que de momento no está generado aún, por lo tanto lo tiene en la parte del pasivo porque no ha realizado ese servicio, no lo ha dado, por lo tanto sigue siendo un debe, sigue siendo un pasivo, ¿no? para ellos, ¿vale? De la misma manera, fijaros, aquí me ha entrado caja y ¿qué es lo que estoy haciendo en el caso contrario? Pues a la hora de realizar el ajuste lo que ocurrirá es que yo tendré el unearned revenue que se me irá del pasivo. ¿Y qué es lo que voy a generar dentro del patrimonio neto? Recordad que yo tengo ingresos menos expenses menos gastos. Pues esta parte de aquí irá automáticamente a la parte del patrimonio neto y neteará el pasivo que yo tenía devengado con estos clientes. En el caso de los prepaid expenses, ¿vale? Que es otro caso también, en el cual esto es muy sencillito, es decir, es otro ejemplo en el que hemos visto, pues este sería el caso en el que tú has pagado ya y que no te indicas o que no te justificas ese gasto hasta un poquito más adelante. Sería el caso pues de la persona que vuela dentro de la aerolínea. Yo aquí he tenido una salida de caja, fijaros, de los 200 o 300 euros que me ha costado el vuelo y sin embargo se me queda aquí, bueno, en el caso de rent, pues si hubiese sido una casa, pues lo que sea. En el caso de que sea un vuelo, pues lo mismo, sería un prepaid flight expense. Es decir, es lo mismo, el nombre este da exactamente igual. Yo tendría un activo, digamos, imaginemos que me lo han convertido en un bono, ese ticket pasaría dentro de mi activo porque es algo que tengo en propiedad y lo tendría a cambio de este cash que yo he pagado. En el caso de que yo, pues el mes que viene vuele, pues aquí tendré un flight expense que irá a la cuenta de pérdidas y ganancias, recordad, patrimonio neto, en vez de ir a la parte de revenues irá a la parte de expenses, por lo tanto mi patrimonio neto descenderá. De la misma manera, este prepaid rent expense se me irá automáticamente, acordaros, lo teníamos aquí, se me irá del activo y por lo tanto se netearán ambas cuentas. Siguiente ejemplo que hemos visto también, pues aquí pues nos dice company delivers y recibe tal. Vale, pues esto podría ser la típica empresa
que ha decidido o que es un proveedor, ¿vale? Proveedor que nos ha entregado la mercancía a día de hoy, pero que nosotros hemos negociado que le vamos a pagar a 30 días. La empresa, nuestro proveedor, nos ha dejado el material y, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que va a recibir nuestro pago dentro de 30 días. Pues para la empresa ya tiene un revenue porque ha vendido, porque ha entregado, ha deliberado, deliver es una entrega. ¿Y cuál es su derecho a poder cobrar? Pues esta cuenta a cobrar que se genera para que en el futuro le entre esta caja que nosotros le hemos dicho que le vamos a pagar. De la misma manera, pues lo neteará con esa cuenta a cobrar que ya estará cobrada por este cash. ¿Vale? Sencillito. Por último, teníamos el accrued expense, que ya hemos visto, que puede ser, pues en este caso, la otra contrapartida del restaurante, por ejemplo, que le han servido aquí todo el material o todo el producto y que sin embargo no va a pagar hasta el final, o en el caso de que yo pues estoy alquilado en una casa pero no pago hasta el día 30. Ambos ejemplos veis que es lo mismo. Yo voy devengando un gasto porque aquí me han dado la mercancía, me han dado las llaves del piso, por lo tanto ya tengo un expense. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la parte del pasivo se me genera ahora mismo una cuenta a pagar, un payable, algo que yo voy a tener que pagar. ¿Cuándo? Dentro de unos días, dentro de unos meses. En el momento en el que a mí me toque pagar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a salir ese cash de caja y se me va a cancelar automáticamente la cuenta a pagar. ¿Vale? Como veréis, no es excesivamente complicado, se trata de entender las cosas, de llevarlas a un ejemplo, que es como me gusta a mí, y de transformarlas en algo que podamos entender. ¿Vale? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haber podido transmitir de alguna manera cómo se explica esto. Habéis visto que no es muy complicado. Si tenéis alguna duda, ya os digo, no me importa incluso subir vídeos de refuerzo para volver a explicar estas cosas. Y bueno, pues por mi parte espero que las hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.